Biografías Juan Rulfo. ¿Qué tan difícil es escribir? ¿Cómo crear una pieza literaria brillante? Todos tenemos ideas, todos podemos utilizar un lápiz y una hoja de papel, pero se requiere de sensibilidad, creatividad y lenguaje para poder transmitir simples palabras en obras complejas. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, ya de entrada el mejor puto nombre de la historia, decía que le hubiera gustado uno más simple, pero le cargaron el nombre de todas sus generaciones pasadas. De cierta manera, todos cargamos con lo que vino antes de nosotros. Ah, ¿tú eres el de Consuelo? Ya estás bien grandote. O, Tú tienes las cejas de tu papá. y no podemos olvidar aquel de que Ya se te subió lo González. a veces escuchamos esas frases y ciertamente somos la versión más nueva de nuestro apellido. Dentro de la obra de Rulfo hay sucesos de la vida cotidiana trasladados en los detalles, pensamientos del mundo en el que vivimos, pero que no nos damos cuenta porque estamos ocupados en otras cosas más importantes. No solo en sus escritos, sino también en sus fotografías y cortometrajes. Hay artistas que pueden ser dotados en varios campos. Rulfo es un ejemplo de eso. ¿Qué es el realismo mágico? A mediados del siglo XX, el mundo todavía se seguía lamiendo las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Europa fue la mayormente devastada por dicha guerra. Ciudades enteras reducidas a escombros en cuestión de interminables bombardeos. Millones de muertos, miles de personas desplazadas de sus hogares, entre más atrocidades que la prioridad no era otra más que sobrevivir. Entonces, el eje literario se enfocó en países latinoamericanos que no estaban bien, pero no estaban tan mal como el viejo continente. A través de Latinoamérica podemos encontrar ejemplos de gobiernos autoritarios atroces que mantenían a sus poblaciones bajo un yugo militar disfrazado de respuestas. Escritores de esta parte del mundo empezaron a acaparar miradas con sus historias sumamente cargadas de emociones, cultura, creencias y algunas técnicas revolucionarias nunca antes vistas dentro de la literatura. Se puede describir como lugares, personajes o situaciones vibrantes, con riqueza cultural, coloridos, profundamente religiosos, brutales y creo, lo más característico e innegable de la realidad, fácilmente se puede mezclar con la fantasía, pero sin ser confundida con esta última, de tal manera que puedes llegar a decir: No, pues sí es cierto, ¿eh? Los personajes y lugares son sumamente descritos con adjetivos, con un grado de sinestesia, es decir, que puedes sentir las palabras al momento de leer sobre dicho paisaje o situaciones a las que los personajes están envueltos, ya sea como oler el sol o saborear las flores. El realismo mágico no es un género literario, sino que dentro del realismo mágico pueden habitar otros géneros sin ningún problema. Rulfo quería que entendieras que el agua que goteaba de las tejas hacia un agujero en la arena del patio sonaba a plas, plas y luego otra vez plas. Puedes escuchar los murmullos de la gente y las almas de los muertos que se quedan encerradas en los huecos de las paredes. La gente interactúa con los muertos en la cotidianidad. Cuando europeos visitan México, se quedan maravillados de cómo podemos convivir con la muerte, celebrarla. Sí duele, pero duele muy propiamente, como no duele en ningún otro lugar del mundo. Digo eso porque soy mexicano. Espero que otros países, seguramente hay latinoamericanos que también pueden sentir lo que un mexicano siente. Al final,
no somos tan diferentes. Seguramente sí, porque la obra de Rulfo es igual de aceptada en países que se habla español, así como en muchos otros, ya que su obra ha sido traducida a más de 50 y tantos idiomas. Entonces, algo debe tener que conecta con infinidad de gente. En fin, el realismo mágico existe gracias a los pueblos hispanohablantes, porque todos tenemos esos componentes que nos unen, más que separarnos. En cada parte del continente hay una leyenda que ha pasado de generación en generación. Una casa vieja con una historia, una señora a quien los locales le temen porque vive sola y abandonada. Cada familia tiene un secreto que quiere sepultar o, al revés, muertos que quieren desenterrar para hacerles algunas preguntas. Típico. Pedro Páramo originalmente se iba a llamar Los Murmullos. Ya estando con el manuscrito listo, al momento de llevarlo al Fondo de Cultura Económica, Ali Chumacero, amigo de Rulfo, le sugiere que le cambie el nombre por el del personaje principal de la novela. El mismo escritor decía que las primeras 2 o 3 ediciones prácticamente las regalaba, y los críticos de aquella época tampoco fueron muy positivos que digamos. Le falta leer. Ya mejorará. Eso no es una novela. Fueron algunas de las reacciones que el tiempo se ha encargado de sepultar. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Me llena de nostalgia el simple hecho de escuchar esas palabras. Nosotros leímos la novela pedacitos nada más cuando estábamos en la primaria, claro. En aquel entonces yo no sabía que estaba leyendo algo maravilloso. Cuando te dejan de tarea leer un libro en clases, es bien difícil hacer entender al alumno que es por su bien. Lo ven más como una obligación que si no cumplen van a hacerse acreedores de un castigo. El maestro no sabe contagiar el entusiasmo por la lectura. En casa es más el tiempo que se gasta en ver televisión basura. Los papás raramente tienen ganas de leer con sus hijos, ya que el promedio de lectura en México es de 1 libro al año. Queremos un país más desarrollado, pero no nos esforzamos todos en conjunto para lograrlo. El chiste es de que todos jalemos la carreta parejo. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Mi cerebrito de 8 años no estaba preparado para la complejidad de la vida y de la muerte presente en este libro. Sin duda, es su obra más conocida y un ejemplo magnífico que se puede escribir con una sola idea sin ser insípido. Magistralmente Rulfo supo capturar el sentimiento del pueblo mexicano en palabras que cualquiera pudo entender, trascendiendo en el tiempo en el que fue escrito, de tal manera que parece que el libro haya apenas sido publicado la semana pasada, o hace 100 años. Se ha vuelto anacrónico, fuera de su tiempo, o mejor dicho, de todos los tiempos. El México que Pedro Páramo y El Llano en Llamas tienen entre sus páginas es el México de mis abuelos, el México de sus abuelos, pero también es el México de mis papás y de sus hermanos y hermanas. También es mi México, y seguramente será el México de mis hijos y de sus hijos. Sería entonces muy difícil entender a México sin haber leído estos 2 libros antes. Y es algo que me llena de tristeza porque conozco infinidad de personas, pero pocas más han leído Pedro Páramo, por no decir que nadie de quien yo conozco lo haya leído. Estás leyendo y no puedes apartar la vista porque puedes sentir cada palabra, como si fuera la tuya, como si tú lo hubieras pensado. La verdad es que está ricamente narrado de manera no convencional, ya que saltas de personaje en personaje, de tiempo en tiempo,
No sabes quién eres, no sabes dónde estás. Los personajes son incorpóreos. Es extraordinario. No quiero sonar a cliché de lector de cada vez que lo leo ese libro encuentro algo nuevo. Pero en estos escritos, verdaderamente cada vez que lo lees, sí te dicen algo nuevo. Acabo de leer Macario hace poco y la multitud de emociones fue inevitable una vez más. Yo me leí la versión de Pedro Páramo con poco más de 90 páginas. Si eres lector activo, te lo puedes leer en una tarde productiva. Es una historia completa, a diferencia de El Llano en Llamas, que son un conjunto de cuentitos que, no por ser cortos, son menos interesantes. Este te lo puedes leer desde cualquier punto y lo disfrutarás. Macario apenas me lo leí en 20 y algo de minutos. La historia dice que el realismo mágico tiene muy dentro de su corazoncito a Pedro Páramo, junto con 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y si me apuran, Pedro Páramo inspiró al otro libro. Otros ejemplos del realismo mágico son La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Aura de Carlos Fuentes, Mulata de Tal de Miguel Ángel Asturias, entre muchos otros. La comunidad literaria no se decide entre incluir a escritores de otras lenguas que no sea el español, ya que el realismo mágico se puede encontrar en todos los países del mundo, pero por lo que te expliqué antes, los escritores hispanohablantes supieron aprovechar la ausencia para establecer como una corriente válida al realismo mágico. Pedro Páramo es un eco. Pedro significa piedra. Y un páramo es un terreno baldío, árido, donde no nace ni vive nada. Entonces podemos pensar que Pedro Páramo es una reafirmación del mismo lugar donde está dicho personaje, incluso una característica principal del mismo. Pero, ¿por qué es tan importante escribir? Pregunto de nuevo. Si nos ponemos a escribir no es porque tengamos con qué, sino porque sabemos que el tiempo todo lo destruye. Escribiendo entonces se vuelve un acto de preservación de la realidad mezclada con la fantasía de ese México del que todos decimos estar orgullosos de vivir, pero que nadie nunca ha visto. Juan Rulfo venía de una familia más o menos acomodada. Sus familiares tenían varias casas en las que la mayoría de su infancia pasó cambiándose de casa en casa. De ahí la confusión de dónde nació. Unos dicen que en los Altos de Jalisco, otros dicen que en Sayula, otros dicen que fue registrado en el estado de Michoacán. Incluso el mismo pueblo de Comala en Colima dice que Rulfo es de ahí. Así como su nacimiento tenía ese tinte de misterio, la niñez de Rulfo fue trágica también. Su padre fue asesinado cuando él era un niño todavía. A él mismo le tocó ver cómo un tío suyo balaceaba a otro tío suyo. El México con los estragos de la posrevolución mexicana y el nacimiento de los cristeros, es decir, un México todavía muy convulsionado con la violencia, que costó la vida de millones de mexicanos, con algunas conquistas efímeras, con traiciones y con una incapacidad de romper con el pasado. Salir de un sistema podrido para entrar en otro sistema podrido. Para Rulfo, claramente, en la vida se podía ver la muerte, pero de ella puede venir también el amor y las fuerzas que nos da para seguir aquí. Un hombre sin entrenamiento profesional ni carrera universitaria es capaz de encapsular el pensar, el sentir de la gente. Es muy duro escuchar las historias que, a pesar de que son del México de mediados de 1900, ese México sigue vigente, porque los sentimientos en esas palabras son las mismas palabras del México de hoy. Incluso cuando ya un cerebro esté bien desarrollado, puede resultar complicado leer Pedro Páramo, simplemente porque su narrativa no es convencional, no es lineal, y ni siquiera sabes cómo está narrado ni quién eres dentro de la trama. Es algo que nunca me había encontrado y lo vuelve un libro único. Los mexicanos se encuentran atrapados en el tiempo. Siempre guardan a la mano algún político a quien echarle la culpa, ya saben, como aquel chiste. La maestra dice: A ver, niños,
Hoy vamos a platicar de lo que quieren ser de grandes. Empezamos contigo, Marquitos. ¿Qué quieres ser de grande? A lo que Marquitos responde: yo quiero ser policía. ¿Por qué, Marquitos? Pregunta la maestra. Quiero meter en la cárcel a los malos y mantener la paz en las calles. Muy bien, Marquitos, te felicito. A ver tú, Alejandrita, ¿qué quieres ser de grande? Alejandrita responde: Yo quiero ser enfermera. Ah, ¿y por qué? Quiero curar a los enfermos y ayudar a las mamás a tener a sus hijos. Muy bien, Alejandrita. Sigue así. ¿Quién más? Carlito levanta la mano. Yo, maestra. A ver, Carlitos, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser un pendejo, maestra. A ver, ¿por qué? Es que mi papá siempre lo oigo decir, mira ese pendejo que carrazo tiene, mira ese pendejo que viejo no tiene, mira ese pendejo que no trabaja y cobra mucho. Ahora nos damos cuenta que nadie es el culpable. Todos nosotros somos capaces de cambiar nuestra forma de vivir, nadie más. Últimamente suena esa palabra por todos lados, tóxico, y aceptémoslo. Es nuestra decisión seguir estando rodeado de esas personas. Estamos atrapados en el tiempo. Cuando nos dedicamos a echarle la culpa a los demás, les damos el poder de decidir sobre nosotros. Voluntariamente nos rendimos ante ellos y renunciamos a la capacidad de tomar decisiones. Así viven prisioneros de los otros, atrapados en el tiempo, los habitantes de Comala, quienes son incapaces de distinguir entre quienes van o quienes vienen. Estoy hablando de Comala, de la novela de Rulfo. ¿Ves lo bueno que es este libro? Estoy hablando de relaciones extramaritales y de maestras guapas de kinder. En fin, Rulfo era una persona muy introvertida. La gente quien lo trataba decía que era muy difícil sacarle conversación. Aunque sus amigos podían pasar tardes enteras conversando y las noches en vela con alguna guitarra y alguna bebida espirituosa para lubricar las ideas. Además de ser un ser humano lleno de historias, era muy creativo. El despojo de 1959 es un largometraje que trata de relatar la realidad de México que veía con desigualdad, huaraches y paredes resquebrajadas. Transmite con imágenes más que con palabras. Al final, hay que adaptarse al medio. En 1962 colaboró con el Indio Fernández para el guión de Paloma Herida, pero han sido los intentos de otros directores en adaptar la obra de Rulfo, ya sea con 3 intentos de adaptar a Pedro Páramo, otras más en adaptar cuentos como Diles que no me maten. La presencia de Rulfo en la pantalla grande es mayormente detrás de cámara, directa e indirectamente. Todos los escritores, consciente o inconscientemente, imprimen parte de su misma vida dentro de sus obras. Es por eso que los personajes de Rulfo tienen cierta pérdida, melancolía y en encuentros con la muerte, que se vuelve otro personaje más dentro de sus textos. La obra de Rulfo se basa en la calidad, más no en la cantidad. Con estos 2 libros, entró a formar parte de la historia de los escritores latinoamericanos más influyentes del siglo pasado. Cuando le preguntaban a Rulfo que cuándo iba a escribir otra novela, él contestaba: ya que crezca, me falta madurar. Incluso en una ocasión dijo que ya no iba a publicar nada más porque su tío, quien le contaba todos esos cuentos, había muerto. Y en relación con esa misma pregunta, Gabriel García Márquez responde que a él le hubiera encantado haber escrito Pedro Páramo y con eso le bastaba y le sobraba para no haber escrito nada más. Lea esa vaina, decía, y yo no puedo más que hacer más que invitarte una vez más a que leas esa vaina, mijo. También los cuentitos de El Llano en Llamas. Dale una oportunidad. Deja que te transporte, que te endulce los oídos con su narrativa, que sus palabras te hagan sentir a través del tiempo. Si has puesto atención, no he mencionado nada de la trama de los libros.
Tienes que leerlos. Por acá en YouTube hay una versión audiolibro como de unas 7 horas, pero yo siempre voy a elegir poder leerlo con mis propios ojitos que se han de comer los gusanos. Para imaginarme lo que estoy leyendo, ese soy yo. El Llano en Llamas no está nada mal tampoco. Macario está lleno de emociones y, ya sabes, la nostalgia. Realmente me ha gustado una infinidad hacer este vídeo porque Pedro Páramo es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Esta sección es Leer para Creer. Yo soy Sasasa y recuerda que escribir nos hace inmortales. Listo, estaba 8 columnas mañana. Ay, los errores. 3, 2. Magistralmente, Rufo Sul... Cabrón, esto no lo entiendo. Dentro de la obra de Rulfo hay sucesos de la vida cotidiana. ¡Ta madre, pinche perro! La gente interactúa con los muertos en la cotidianeidad. La gente interactúa... Por acá en YouTube hay una versión Ok, voy a borrar todo esto. Pero, por lo que te expliqué antes, otra vez. Trascendiendo en el tiempo en aquel que fue escrito... Otra vez. Cotidianidad. Dale otra oportunidad. Dale una... Así viven prisioneros los habitantes de... 3, 2. Del mundo que debo equivocarme. Es capaz de encapsular... Otra vez desde el principio.